les dije, la prevalencia es dispar, la prevalencia no es homogénea, nos movemos por todo el país y las condiciones sanitarias del país no son las mismas, desafortunadamente, y las condiciones sanitarias aún en la ciudad no son las mismas, y menos en el departamento. Yo creo que el tiempo finalizó, ¿cierto? Bueno, muchas gracias a todos, una feliz tarde. Hacemos con la barra ya pasamos los efectos como representativos. Si queremos devolver, subimos, le damos aquí. Ok. A continuación recibimos al doctor Octavio Muñoz Maya. Él es médico internista patólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe y hoy nos acompaña con la charla Interpretación de las pruebas hepáticas. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por poder acompañarlos en este curso. Vamos a hablar de manera lo más sucinta posible y una aproximación desde la fisiología para poder entender la interpretación de las pruebas hepáticas que son de amplia disposición en el ejercicio médico, incluso desde los primeros niveles de atención. Son pruebas que en general son sencillas, son económicas y que ofrecen bastante información acerca de los pacientes. Inicialmente haré como un recuento muy corto acerca de algunos datos fisiopatológicos a nivel hepático. Posteriormente les hablaré de las pruebas en sí, de los patrones de alteración de ellas, y al final revisamos unos 6 perfiles hepáticos para poder hacer comentarios, preguntas acerca de ellos. Entonces, el hígado es la víscera más grande que tiene el ser humano, y así como es la más grande, también es una de las más importantes y la más noble. Se encarga de todas las funciones metabólicas que ustedes conocen, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas, y también el metabolismo de todas las sustancias externas que sean administradas al cuerpo, ya sean medicamentos tomados por vía oral o medicamentos aplicados por vía endovenosa. Por lo tanto, está expuesto a muchas noxas y son comunes las alteraciones en las pruebas que evalúan su función. Tiene, adicional a la estructura como tal del parenquima, la estructura de la vía biliar, donde está formada por unos conductos hepáticos comunes que se unen para dar nacimiento al conducto hepático común, que junto con el cístico forman el conducto colédoco y desembocan pues en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater. La irrigación hepática es muy especial y es muy distinta a la de los otros órganos del cuerpo por el hecho de que el 80% de la circulación hepática es de origen venoso, a través de la vena porta, que se forma de la unión de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. Eso hace que el hígado sea diferente a todos los demás órganos y que únicamente su irrigación arterial esté dada por la arteria hepática, que es una rama del tronco celíaco que solamente es responsable del 20% de la irrigación arterial. Sin embargo, esa distribución adicionalmente hace una diferenciación en el hecho de que la irrigación venosa tiene mucho más que ver con la irrigación de los hepatocitos como tal, y la irrigación arterial es mucho más responsable de la irrigación de las estructuras del árbol biliar. En cuanto al drenaje venoso, el drenaje venoso está dado especialmente por las venas suprahepáticas, que son 3, se unen al salir del hígado y finalmente desembocan
en la vena cava inferior antes de entrar a la aurícula derecha. La anatomía micro del hígado, para entender la unidad funcional, hay dos tipos de descripciones. Una descripción clásica, que es el lobulillo hexagonal, como ustedes lo ven en la diapositiva, que está formado por tríadas portales y en el centro una vena centrolobulillar. Sin embargo, cada vez se aplica menos este concepto del lobulillo clásico y hacemos uso del concepto del acino hepático. El acino hepático, el cual tiene por estructura la tríada portal en el centro, las venas centrolobulillares hacia los extremos, y hace que podamos distinguir microscópicamente en el hígado tres zonas. Una zona 1, que es la zona que está más próxima a la tríada portal, una zona 2, que es una zona intermedia, y una zona 3, que es la zona que está más pegada de la vena centrolobulillar. Este es otro gráfico para poder entender la organización microscópica. Entonces, esta es la tríada portal. Aquí aparece incluso un vaso linfático que son relativamente escasos en el parenquima hepático. La primera fila de hepatocitos después de la tríada portal son unos hepatocitos muy especializados que se llaman células ovales, que tienen la capacidad de diferenciarse cuando el hígado sufre noxas en el proceso de regeneración, y tienen la capacidad de diferenciarse en hepatocitos o colangiocitos según las necesidades de la regeneración. Entre la tríada portal y la vena centrolobulillar existen filas de hepatocitos que están rodeados por los sinusoides hepáticos. Los sinusoides hepáticos son estructuras vasculares supremamente especializadas que se caracterizan por una línea única de células endoteliales sin uniones intercelulares, con abundantes fenestras y sin membrana basal. Entre las filas de hepatocitos y los sinusoides existe un espacio virtual, que es el espacio de Odisee. En el espacio de Odisee están dos células muy importantes para tenerlas en cuenta, que son las células de Kupffer, que hacen parte del sistema retículo endotelial y son las células de defensa más importantes del hígado, y las células estrelladas, que son células que en su estado quiescente participan en el almacenamiento de lípidos y de vitamina A, pero cuando el hígado está sometido a una noxa, son células que se activan y que pueden transformarse en fibroblastos y son los responsables del depósito de la matriz de colágeno en el paciente que evoluciona hacia la cirrosis hepática. En general, entonces, para entender la función del lobulillo hepático, todo entra a través de la tríada portal y la sangre venosa, que dijimos que era el 80% de origen en la porta, la sangre arterial, el 20% originado en la arteria hepática, y de aquí hacia allá existe un gradiente de oxígeno y nutrientes, siendo obviamente más privilegiada la zona 1, que es la zona más cercana a la tríada portal, recibiendo mayor flujo de oxígeno y de nutrientes, y siendo una zona sacrificada la zona 3, dado que el gradiente hace que la concentración de oxígeno y nutrientes sea menor en esa zona. A pesar de eso, la zona 3 es la zona metabólicamente más activa, es la zona que más número de mitocondrias tiene por hepatocito y es la zona más funcional del hígado, donde se dan la mayoría de los procesos metabólicos. En contrasentido, es decir, en contracorriente al flujo sanguíneo, existe el flujo de bilis. La bilis se empieza a formar entre la unión de los hepatocitos inicialmente, formando una luz canalicular. Los hepatocitos tienen una membrana que se llama vaso lateral, que está en contacto estrecho con la circulación sanguínea, y una cara canalicular que es responsable del inicio de la formación del árbol biliar, por donde empieza a fluir la bilis hacia el conducto de Herin y posteriormente los conductos biliares de la tríada portal. Entonces, eso es más o menos de forma gruesa la forma en la cual está la estructura macro, micro y funcional del hígado. Esta es una microfotografía exactamente para mostrarles lo mismo. Este es el conducto biliar, esta es la arteria hepática, una rama de la arteria hepática, y esta es una rama de la vena porta. Como les mencioné, esta primera hilera de hepatocitos alrededor de la tríada portal, esta zona se llama la placa limitante. En esa placa limitante está la primera fila de hepatocitos que corresponde a las células ovales hepáticas. En esta microfotografía exactamente lo mismo, pero para mostrarles que
la unión de las caras canaliculares de los hepatocitos forman los conductos biliares iniciales. Siempre que hablamos de hígado, hablamos de bilis, y traje un par de diapositivas para mostrarles que la bilis, uno muchas veces piensa que en su mayor proporción es bilirrubina, pero recordarles que la bilis únicamente el 0.5% de ella es bilirrubina. El gran porcentaje hace referencia a las sales biliares o a los ácidos biliares. Le siguen los fosfolípidos, también tiene proteínas, colesterol y obviamente agua y electrolitos. Pero únicamente un 0.5% de ella corresponde a bilirrubina y es el resultado pues, de la síntesis, de los procesos de síntesis y excreción de cada uno de los hepatocitos. En el metabolismo de la bilirrubina, como ustedes lo conocen bien, los glóbulos rojos senescentes o cuando hay procesos de hemólisis o de eritropoyesis especialmente la mioglobina o las citocromos, y el metabolismo del hEM es el que va a dar origen a la bilirrubina indirecta. Este grupo hEM es metabolizado inicialmente por la hEM oxigenasa y produce la biliverdina. La biliverdina posteriormente es reducida por la biliverdina reductasa y produce lo que nosotros conocemos como bilirrubina indirecta o no conjugada. Esa bilirrubina tiene una unión muy ávida por la albúmina y la albúmina se convierte en su transportador y es transportada obviamente por la circulación hacia los sinusoides, y en los sinusoides, como se dieron cuenta, tiene un contacto directo pues, con las caras vasolaterales de los hepatocitos. En los hepatocitos existe un transportador específico para la bilirrubina se despega de la albúmina, entra la bilirrubina al hepatocito y en el retículo endoplásmico sufre su proceso de conjugación y la bilirrubina conjugada posteriormente es excretada por las luces canaliculares de los hepatocitos. Esta es una imagen exactamente para mostrarles lo mismo, son únicamente para hacer más representativos los transportadores y las enzimas que participan. Aquí hay un transportador que la mayoría de las veces es el transportador de aniones orgánicos que se encarga de entrar la bilirrubina al hepatocito. Posteriormente existe un proceso de conjugación por la enzima UGT y posteriormente la excreción de la bilirrubina a través de este transportador específico que es el MRP2. Les traje esta imagen para que posteriormente cuando veamos en la interpretación de las pruebas hepáticas y especialmente de las hiperbilirrubinemias podamos entender dónde están los mecanismos de lesión. Y en cuanto a los ácidos biliares se originan en el metabolismo del colesterol. Hay ácidos biliares primarios, ácidos biliares secundarios que tienen que ver específicamente con el metabolismo hepático, pero también hay ácidos biliares terciarios que son los que tienen que ver con el metabolismo de las bacterias ya a nivel intestinal, los cuales recirculan y nuevamente siguen el proceso a través del árbol biliar. Este es en resumen lo que traté de mostrarles o como ocurren casi que todos los procesos metabólicos en el hígado. Entonces los hepatocitos tienen una cara vasolateral que está en contacto con los sinusoides, una cara canalicular. Cada una de esas caras está llena de transportadores, la mayoría de las cuales son bombas dependientes de ATP, y esas bombas se encargan de introducir sustancias a los hepatocitos, en este caso bilirrubina, ácidos biliares, pero asimismo también medicamentos, toxinas, todo lo que el hígado tiene que metabolizar. En el hígado se da el proceso metabólico en cada una de las células y si esas sustancias necesitan ser excretadas a través de la luz biliar, pues son transportadas por los transportadores de la luz canalicular de cada uno de los hepatocitos. Ya en el caso de los ductos biliares, estas células casi que se encargan únicamente de algunas modificaciones en la concentración de agua, electrolitos y especialmente en los cambios de pH, para que posteriormente ya la bilis formada como tal salga a través de las vías biliares y desemboque pues en el intestino. Entonces, después de hacer esa relativamente corta introducción, vamos a hablar ahora sí de las pruebas hepáticas. Las pruebas hepáticas son importantes porque son de muy fácil acceso, como les dije inicialmente,
Es muy importante interpretarlas a la luz de la fisiopatología, conociendo algunos datos de los que les hablé, y que adicionalmente deben tener una relación estrecha con el cuadro clínico de los pacientes. Es decir, un perfil hepático per se solo no tiene sentido si no existe una historia clínica completa y si no existe si no se comprende la fisiopatología hepática. Son importantes porque nos permiten de forma temprana, rápida, económica, simple, diferenciar los diferentes tipos de síndromes que se pueden presentar y que nos dan una aproximación diagnóstica inicial. En general, las pruebas hepáticas son de varios tipos. Hay algunas pruebas que valoran la integridad de los hepatocitos y entre ellas especialmente las transaminasas, como ustedes las conocen. Hay unas pruebas que tienen que ver con la colestasis, es decir, con cómo está el flujo de la bilis desde la síntesis propia en cada uno de los hepatocitos hasta la salida en el colédoco, y otras pruebas que tienen que ver con la capacidad funcional del hígado, especialmente la capacidad sintética, y se representan especialmente por la albúmina y los tiempos de coagulación dependientes de vitamina K. En cuanto a las transaminasas como marcadores de integridad, es importante mencionar que son dos, la AST y la ALT. La ALT es más específica del hígado, a pesar de que también se expresa en el músculo estriado, pero la AST sí definitivamente es muy inespecífica, es decir, está en el hígado, en el músculo estriado, en el riñón, en el cerebro, en los glóbulos rojos, y por lo tanto es importante saberlo a la hora de interpretar el perfil hepático. Asimismo, la fosfatasa alcalina tampoco es una enzima que sea propia del hígado, también puede estar sintetizada en el intestino, en el hueso, en la placenta. La gamma-glutamil, que es muy importante por el hecho de que sirve cuando tenemos una elevación de la fosfatasa para aclarar que el origen sea esencialmente hepático, sin embargo, es una enzima que es supremamente inespecífica y que puede ser alterada o inducida por muchas circunstancias, desde el depósito de grasa en el hígado, el alcohol y los medicamentos, especialmente los anticonvulsivantes. La bilirrubina, como les mencioné en todo el proceso de la fisiopatología, que puede ser una expresión de la disfunción hepática como tal o que puede ser una expresión de algún proceso obstructivo, y las pruebas de la función, que son pruebas más que tienen que ver con la capacidad sintética del hígado. Cuando se lee un perfil hepático es muy importante hacerse estas tres preguntas. ¿Dónde tiene que ver con el hecho de en qué tipo de pacientes se está presentando la alteración de la prueba hepática? Es decir, ¿de dónde viene el paciente? Si el sitio de donde se origina tiene algún patrón epidemiológico, si el paciente ha tenido algún viaje de riesgo a zonas de endemicidad para algunas enfermedades típicas de compromiso hepático, si el paciente está hospitalizado o si el paciente es ambulatorio, y cómo tiene que ver con el tipo de patrón de alteración, es decir, si el patrón es más de tipo hepatocelular, si es colestásico o si es mixto, la magnitud de la alteración, si es una alteración muy severa, moderada o leve. Todas esas circunstancias nos van a permitir hacer una aproximación diagnóstica y más adelante se las voy a mostrar. Lo otro tiene que ver con el tiempo, es decir, en qué momento el paciente presenta la alteración del perfil hepático, tiene que ver con la edad, si hay alguna relación con la ingesta de medicamentos o con la ingesta de algún tipo de sustancia que muchos de los pacientes creen que son inocuas y muchas veces las dan por desapercibidas, y si el paciente tiene comorbilidades. Por lo tanto, como les dije al principio, la interpretación del perfil hepático no tiene que ser una interpretación únicamente de los números del laboratorio. Tiene que existir una relación muy estrecha con la historia clínica, conocer el oficio del paciente, las comorbilidades, si ha sido sometido a procedimientos quirúrgicos, si consume medicamentos, ya sean medicamentos formulados o medicamentos de venta libre o medicamentos automedicados o sustancias herbales, hierbas, raíces, gotas, y en los últimos años un consumo muy ávido que vemos con frecuencia y es el uso de suplementos multivitamínicos, soluciones hiperproteicas, especialmente de personas jóvenes que practican deporte, muy ligadas a la moda del fitness. Adicionalmente, la exposición a transfusiones sanguíneas, especialmente si fueron antes del 92,
el uso de drogas intravenosas, el antecedente de familiares con enfermedades hepáticas crónicas, como seguramente les mencionó el doctor Restrepo, los núcleos familiares de hepatitis B, o en nuestro medio y especialmente en nuestra región, aquellos pacientes que vienen de zonas que son endémicas para enfermedades hereditarias como la enfermedad de Wilson o la hemocromatosis en los municipios del oriente antioqueño. La realización de tatuajes, piercings, todas esas características son muy importantes a la hora de hacer la aproximación porque nos van a dar una idea muy grande de lo que puede tener el paciente. En el caso de las lesiones de predominio hepatocelular, obviamente se manifiestan pues, por una alteración típica de las transaminasas. Las transaminasas son enzimas que lo único que hacen es hacer transmisión de grupos amino o de grupos ceto entre el ácido aspartico y el ácido oxalacético o entre el alanino y el pirúvico. De estas dos, las dos requieren del piridoxalfosfato, es decir, de la vitamina B6, para su síntesis, pero la que más dependiente es del piridoxal es la ALT. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque especialmente en pacientes desnutridos o en pacientes alcohólicos que tienen un déficit de vitamina B6, siempre va a haber un predominio de la AST sobre la ALT. Por eso, cuando lo veamos más adelante, uno de los criterios es que la relación de la AST sobre la ALT sea mayor de 2. Como les mencioné anteriormente, la AST es más inespecífica, está en el corazón, en el músculo estriado, en el riñón, en los hematíes, y una característica muy importante es que el 80% de ella tiene origen mitocondrial. Y esto hace que los pacientes que tienen lesiones mitocondriales, especialmente las que son de tipo hipóxico isquémico, pues tengan mayor predominio de AST sobre ALT en la interpretación del perfil hepático. La ALT es más específica del hígado, pero también se puede producir en el músculo y en el riñón, y esta sí definitivamente es 100% citoplasmática, no tiene nada que ver con las mitocondrias. Dentro de los patrones comunes hay algunos autores que dividen los patrones como aquellos dependiendo de la severidad del número de veces que se eleven las transaminasas, definen como severas las que son más de 10 veces, moderadas entre 5 y 10 veces y leves aquellas elevaciones menores de 5 veces el nivel de transaminasas. En este cuadro les muestro las elevaciones que pueden ser entre moderadas y severas y ellas son muy características. La primera es la hepatitis hipóxico-isquémica, que generalmente la vemos en pacientes que han estado hipotensos, chocados, hipoperfundidos, especialmente en las lesiones que son de hipóxico-isquémicas de ingreso del flujo sanguíneo, pero también las podemos ver en aquellos pacientes que tienen lesiones hipóxico-isquémicas por obstrucción al flujo de salida, en el síndrome de Budd-Chiari, o en la falla cardíaca derecha, o en la pericarditis constrictiva, o en las obstrucciones agudas de la vena cava. Generalmente son elevaciones muy severas, tal vez las elevaciones más severas de transaminasas que estamos acostumbrados a ver. En general no se caracterizan mucho por un aumento de la bilirrubina y, como les mencioné anteriormente, como son lesiones isquémicas dependientes de la zona 3, donde hay muchas más mitocondrias, pues hay mucha más AST que ALT. En general, el perfil hepático evoluciona muy rápido y apenas se corrige la circunstancia, apenas se le brinda al hígado la capacidad de regeneración, rápidamente bajan las enzimas. Y otro índice que se puede usar es el índice de la ALT sobre la LDH, donde obviamente por la isquemia hay un aumento de la LDH y esa relación es menor de 1. En general lo vemos en pacientes con condiciones comórbidas, es decir, pacientes hipoxémicos crónicos o pacientes con falla cardíaca. El otro aumento severo de las pruebas hepáticas de tipo hepatocelular son las toxicidades. En general la toxicidad siempre es un diagnóstico de exclusión y siempre se debe hacer el interrogatorio para tratar de buscar la exposición hacia el agente tóxico. Tiene un patrón de comportamiento un poco parecido a la lesión hipóxico-isquémica por el hecho de que apenas se quita la noxa, rápidamente el hígado empieza a mejorar, pero no es una mejoría tan rápida como lo vemos en las lesiones hipóxico-isquémicas. Las otras son las hepatitis agudas virales, que fue un tema de extensa revisión por el doctor Restrepo, que generalmente se presentan en pacientes con cuadros muy sistémicos de astenia, dinamia, hiporexia, náuseas, dolor abdominal, vómito, ictericia.
y cuya característica bioquímica es el hecho de que tienen una disminución muy lenta en las transaminasas, como lo vamos a ver más adelante en una gráfica. Un cuadro muy típico que puede dar aumento de las transaminasas por encima de 5 o 10 veces, es decir, transaminasas incluso mayores de 1000, es la obstrucción aguda del árbol biliar. Son pacientes que consultan por dolor abdominal, náuseas, vómito, un cólico biliar típico y con un perfil hepático de hepatitis, con transaminasas muy altas, con predominio de la AST, y el hecho es que la obstrucción aguda de la vía biliar, la mayoría de las veces por un cálculo, hace un fenómeno de válvula que aumenta rápidamente la presión en todos los ductos biliares, y ese aumento en la presión en los ductos biliares hace que se colapsen las estructuras vasculares de la tríada portal y por lo tanto la manifestación es como una hepatitis hipóxico-isquémica. Apenas el cálculo pasa o se da solución a la obstrucción de la vía biliar, rápidamente mejora el perfil hepático. El otro grupo son las hepatitis alcohólicas, que generalmente las elevaciones no son tan severas, son más leves que las anteriores. Como les mencioné anteriormente, hay una relación de AST-ALT típicamente mayor de 2, por el hecho de que se requiere el piridoxal-fosfato para la síntesis más de la ALT que de la AST, y generalmente pues existe el típico dato del consumo crónico y pesado de licor. Esta es una gráfica para que tengan el esquema mental de que las elevaciones más severas de las enzimas hepáticas en los patrones hepatocelulares están dadas por la isquemia y por las tóxicas. Posteriormente las hepatitis agudas, le siguen las hepatitis autoinmunes, que pueden comportarse también con una elevación moderada a severa de las pruebas hepáticas, y de último la enfermedad hepática por alcohol. Como ven en este mismo gráfico, muchas veces las hepatitis crónicas, tanto la hepatitis B como la hepatitis C, pueden tener incluso periodos o mucho tiempo enzimas hepáticas normales, y también los pacientes con cirrosis hepática pueden tener enzimas hepáticas normales sin necesidad de expresar la severidad de la enfermedad que estén manifestando. Dentro de la historia natural de esa elevación de las transaminasas es muy importante reconocer estos dos patrones. En las lesiones isquémicas y en las lesiones tóxicas generalmente ocurre este patrón. Es decir, existe un pico muy rápido de las transaminasas, pero así como aumentan rápido, apenas se quita la noxa, también rápidamente mejoran. Y generalmente no hacen tanta hiperbilirrubinemia. Esta es la segunda curva que ustedes ven en la gráfica. En cambio, las hepatitis crónicas, la hepatitis autoinmune o las hepatitis virales, generalmente hacen una elevación más progresiva de las transaminasas, una elevación menor de las transaminasas, se demoran más tiempo en mejorar, al igual hacen más hiperbilirrubinemia, y generalmente, a pesar de que las transaminasas mejoraron, todavía persiste al final la bilirrubina como una manifestación de la necrosis hepatocelular. Otro tipo de pacientes son los pacientes que tienen alteraciones leves en las transaminasas. Cuando los pacientes tienen alteraciones leves en las transaminasas, es muy importante, obviamente, primero excluir causas extrahepáticas. Es común, relativamente común ver pacientes jóvenes que asisten a la consulta externa porque en algún examen de chequeo les hicieron unos exámenes y tienen las transaminasas alteradas, y cuando uno los interroga son deportistas, asisten al gimnasio o son corredores de fin de semana y se hicieron las transaminasas el lunes, y muchas veces ellas son de origen muscular y no representan ninguna manifestación de enfermedad hepática. Por eso es muy importante algunas veces repetir el perfil hepático después de caer en cuenta de esos detalles en el interrogatorio. Igualmente, los pacientes se deben interrogar acerca del consumo de tóxicos, alcohol, medicamentos, herbales, como les mencioné. Los pacientes se les debe aconsejar suspender esos tóxicos y después nuevamente repetir el perfil hepático. Si el perfil hepático persiste alterado con elevación de las transaminasas, definitivamente hay algo para buscar. Y ese algo para buscar entonces exige un tamizaje de las causas comunes de la elevación de las transaminasas. Si el paciente es un paciente joven, con vida sexual activa, es muy importante tamizar las hepatitis virales, como ustedes lo vieron, hepatitis B y hepatitis C. Si el paciente es un paciente que viene de un área endémica, si viene del oriente antioqueño, si de casualidad le preguntan y tiene consanguinidad entre los padres,
si tiene antecedentes familiares de enfermedades hepáticas, enfermedades neurológicas o enfermedades psiquiátricas. Es muy importante tener en cuenta enfermedades como la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson, que pueden explicar esa elevación leve y persistente de las transaminasas. Y si la paciente típicamente es una mujer en edad media que adicionalmente tiene antecedentes de enfermedades autoinmunes o que tiene ella misma antecedentes de enfermedades autoinmunes, no solamente familiares, sino que es hipotiroidea, es diabética o alguna de estas, o tiene déficit de vitamina B12, pues tener presente también que la hepatitis autoinmune puede ser una causa de una elevación leve y persistente de las transaminasas. Si definitivamente con este tamizaje o que en este estudio no se encuentra una causa evidente de elevación leve y persistente de las transaminasas, pues se deben considerar otras causas. Especialmente, y tal vez la causa más común hoy en día, e incluso en nuestro medio, es el hígado graso. Pero el hígado graso requiere para su diagnóstico no solamente la imagen que demuestra la infiltración grasa hepática, sino que muchas veces en ese grupo de pacientes terminamos haciendo una biopsia hepática para confirmar el diagnóstico etiológico, la severidad del compromiso hepático y más especialmente si el paciente ya ha tenido una progresión en fibrosis. En cuanto al patrón colestásico, la reina del patrón colestásico es la fosfatasa alcalina, es decir, no existe patrón colestásico si no hay elevación de la fosfatasa alcalina, y contrario a lo que piensan muchos, el patrón colestásico no obliga a que haya un aumento de las bilirrubinas. Siempre que uno hace esta pregunta cuando está haciendo un seminario con los internos o con los residentes, todo el mundo dice, ¿qué es un patrón colestásico? Aquel que eleva las bilirrubinas. No. El patrón colestásico es aquel que eleva la fosfatasa alcalina. Hay patrones colestásicos sin hiperbilirrubinemia. La fosfatasa alcalina se encarga de catalizar y de hidrolizar y de transportar fosfatos orgánicos en las membranas celulares, especialmente en la luz canalicular de los hepatocitos y en los colangiocitos, pero no es específica del hígado, como les mencioné. Puede estar en el hueso, en la placenta, en el riñón, en los intestinos, en el leucocito. La vida media de ella es 7 días y esto es muy importante porque cuando se aumenta uno tiene que tener presente que puede persistir aumentada a pesar de que ya se haya mejorado la anoxa, y no se sabe muy bien por qué se aumenta, es decir, puede que se aumente porque hay una obstrucción de la vía biliar y se regurgite la fosfatasa que ya está sintetizada, porque hay un defecto en la excreción cuando hay esa obstrucción al flujo de la bilis, o porque la obstrucción al flujo de la bilis hace que se acumulen sales biliares en el hepatocito y que esas sales biliares induzcan la síntesis de la enzima a nivel hepático. Como segunda enzima del patrón colestásico está la GGT, que para lo que nos sirve es únicamente para confirmar el origen de la fosfatasa alcalina. Es decir, usted tiene una fosfatasa alcalina alta, debe hacer una GGT. Si la GGT es alta, seguramente el origen de eso es hepático. Adicionalmente nos sirve para la clasificación de las colestasis familiares, que son un grupo de enfermedades congénitas donde existe un defecto específico en alguno de los 3 transportadores que participan en la síntesis de la bilirrubina, pero ya son enfermedades más raras pues, en nuestro medio. La GGT hay que entenderla como una enzima que es microsomal, potencialmente inducible, altísimamente inespecífica, es decir, la GGT se aumenta si usted es gordo, si usted se toma un trago, si usted toma un medicamento, cualquier cosa le puede aumentar la GGT de forma inespecífica. Entonces es muy sensible, se altera con cualquier circunstancia, pero siempre se debe interpretar a la luz de la fosfatasa alcalina. Cuando ustedes encuentran un paciente con una elevación de la fosfatasa alcalina, como lo hemos dicho alrededor de toda esta charla, la historia clínica, el examen físico, después de eso, chequear la GGT. Si definitivamente la GGT está elevada, eso quiere decir que debe haber algo en el hígado que está expresándose como una colestasis. Y después de esa confirmación, lo que sigue es hacer un estudio de imagen para ver que no haya una causa obstructiva de la colestasis. El ultrasonido, es decir, la ecografía, es una prueba que es sencilla, que es barata, que es fácilmente asequible, que es no invasiva, pero que tiene una sensibilidad únicamente del 50%. Si usted en la ecografía alcanza a ver, o el radiólogo le alcanza a describir que hay signos de dilatación de la vía biliar intrahepática o extrahepática, pues muy probablemente haya un proceso obstructivo.
Sin embargo, si no se lo describen, existe un 50% de chance de que lo haya y que la ecografía no haya sido capaz de verlo. Por eso muchas veces después de la ecografía pasamos a la realización de la colangioresonancia. Las imágenes nos sirven para diagnosticar las enfermedades colestásicas que son mecánicas, es decir, son puramente obstructivas, que muchas son de ese tipo. Sin embargo, hay otras que no son obstructivas, ¿sí? Y especialmente estas que les voy a mencionar. La primera, típico cuadro de mujer en edad media de la vida que tiene un cuadro de elevación persistente de la fosfatasa alcalina, con una ecografía normal, con una resonancia normal, a la cual se le hacen los anticuerpos antimitocondriales, salen positivos y el diagnóstico está hecho de cirrosis biliar primaria. También se deben chequear las lesiones que son infiltrativas del parénquima hepático, enfermedades como los linfomas, enfermedades como la tuberculosis, que son relativamente raras, pero que en algunas circunstancias las encontramos como manifestándose como colestasis infiltrativas del parénquima hepático. Nuevamente, fosfatasa alcalina elevada, confirmar el origen de la fosfatasa con gamma-glutamil. Si la imagen descarta una causa extrahepática, entonces hay que irse al escenario clínico. Si el paciente consume medicamentos y está expuesto a alguna sustancia, se suspende y se verifica. Si definitivamente después de la suspensión mejora la colestasis, era una reacción tóxica manifestada con un patrón colestásico. Si es una mujer que tiene otras enfermedades autoinmunes, si el cuadro se asocia a fatiga, prurito, pérdida de peso, astenia, adinamia, y los anticuerpos antimitocondriales son positivos, el diagnóstico de cirrosis biliar primaria está hecho. Si es un hombre en la edad media de la vida que tiene síntomas gastrointestinales, todavía no se ha diagnosticado o ya se diagnosticó con una enfermedad inflamatoria intestinal, tiene ANCAs positivos y la resonancia nuclear magnética muestra sectores con dilataciones y estenosis de la vía biliar, el paciente tiene una cirrosis, una colangitis esclerosante primaria. Si esa alteración se acompaña de fiebre, dolor abdominal, un cuadro típico de obstrucción de la vía biliar y se ve dilatación de los ductos biliares en las imágenes, seguramente el paciente está obstruido por alguna de las causas mecánicas, sean especialmente cálculos o colangiocarcinoma. Y lo otro son aquellos pacientes que están infiltrados por lesiones neoplásicas, ya sean de origen hepático o extrahepático en las enfermedades metastásicas. Muchas veces en el enfoque de los pacientes con enfermedades colestásicas también tenemos que recurrir a la biopsia hepática. Después de hacer todos estos descartes basados en el interrogatorio, en los factores de riesgo, en los patrones epidemiológicos y en la alteración del perfil hepático, muchas veces tenemos que llegar a la realización de la biopsia hepática. En el caso de las hiperbilirrubinemias, como les mencioné pues, en una de las primeras diapositivas, la interpretación es relativamente más sencilla porque todos sabemos que hay hiperbilirrubinemias de tipo indirecto o hiperbilirrubinemias de tipo directo. Las indirectas o las no conjugadas tienen que ver con todo el proceso que sucede, ya sea que haya un aumento en la hemólisis, las enfermedades hemolíticas de cualquier tipo, o que haya una eritropoyesis inefectiva, o que el paciente tenga un hematoma que se está reabsorbiendo, o que definitivamente no haya un defecto en la conjugación por un defecto enzimático a nivel de los hepatocitos, como el cuadro típico del síndrome de Gilbert. Aquí no está escrito, pero una causa importante también es el síndrome de Kliger-Najar, que es exactamente lo mismo, una disfunción mucho más severa de la conjugación. En el caso de las hiperbilirrubinemias directas, es decir, la lesión está después de la conjugación, ya sea en el transportador específico, como el caso en el MRP2, como el caso del rotor o el Dubin-Johnson, pero también ya cosas más grandes como las obstrucciones de las vías biliares o las lesiones inflamatorias por cualquiera de las hepatitis o la cirrosis de cualquier origen o las enfermedades autoinmunes colestásicas como la cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria, o las lesiones tóxicas por nutrición parenteral, medicamentos, o finalmente las lesiones de ductos evanescentes secundarias a toxicidad o autoinmunidad. Entonces, en general, eso era lo que quería mostrarles acerca de
de la interpretación del perfil hepático, y traje estas dos diapositivas porque me pareció importante, no tenía el cronograma y no sabía que el doctor Restrepo venía a hablar de hepatitis, entonces la hice, pero igual me sirve para mostrarles dos cosas importantes de la interpretación de las serologías virales. En el caso de la hepatitis B, hay dos escenarios, la hepatitis B aguda y la hepatitis B crónica. La hepatitis B aguda, manifestada de esta forma, generalmente se da en el paciente que adquiere la infección en la edad adulta, ¿sí? Son pacientes que adquieren la infección, tienen contacto con el virus, inicialmente empiezan a hacer la replicación viral, en ese momento están en un periodo de incubación, es decir, son asintomáticos, posteriormente hacen un periodo de enfermedad, ese periodo de enfermedad se caracteriza por todos los síntomas generales, astenia, dinamia, finalmente ictericia, náuseas, vómito, y ese periodo de enfermedad se manifiesta obviamente por una alteración del perfil hepático donde predomina pues las transaminasas y más específicamente la ALT. Cuando el paciente empieza a hacer la replicación viral, empieza a aparecer el marcador más temprano de la infección, que es el antígeno de superficie, ¿sí? A medida que aumenta la replicación viral, empieza a aparecer el antígeno E, y posteriormente, cuando el paciente ya está clínicamente enfermo, empiezan a aparecer los anticuerpos específicos contra el core y más específicamente en la hepatitis aguda, el IgM contra el core. Entonces, en una infección aguda por el virus de la hepatitis B, los marcadores son el antígeno de superficie y el IgM contra el core. El 90% de las veces, los pacientes resuelven espontáneamente su enfermedad. Seguramente les mencionaron que nosotros clasificamos la severidad de los pacientes y los pacientes no tienen criterios de severidad, que usamos generalmente una bilirrubina mayor de 10, un INR mayor de 1,5 o encefalopatía como criterios de severidad. Con 2 de 3 de ellos muchas veces indicamos tratamiento agudo de la enfermedad, y en los pacientes que no tienen criterios de severidad los dejamos evolucionar, y lo que vemos en la evolución es obviamente la pérdida del antígeno E, el nacimiento del anticuerpo contra el antígeno E, posteriormente la pérdida del antígeno de superficie y sale el anticuerpo contra el antígeno de superficie y queda una cicatriz inmunológica que es la IgG contra el core. Y eso es una hepatitis B aguda que se mejora espontáneamente. En el caso de la hepatitis B crónica, generalmente pueden ser pacientes que seguimos desde la hepatitis B aguda y definimos que se volvieron crónicos porque el antígeno de superficie persistió durante más de 6 meses, o son aquellos pacientes, la gran mayoría, que de forma incidental en algún tamizaje, en una donación de sangre o en unos exámenes de chequeo, les miden el antígeno de superficie y les da positivo. En la hepatitis crónica tiene una fase de inmunotolerancia que generalmente es más común de los niños. Esa fase de inmunotolerancia se ve caracterizada pues, por una persistencia del antígeno de superficie, generalmente tienen cargas virales altas y no tienen respuesta inmune. Los pacientes pueden pasar a una fase inmunológicamente activa, donde hay una respuesta inflamatoria que se manifiesta con alteración crónica y persistente de las transaminasas. A medida que pasa el tiempo, los pacientes pueden volverse portadores crónicos inactivos de la hepatitis B, y eso se caracteriza por la depuración del antígeno E, sale el anticuerpo contra el antígeno E, la carga viral es baja y la actividad inflamatoria mejora completamente. Estos pacientes también pueden hacer flares de actividad inflamatoria de la hepatitis B. Entonces, en los patrones serológicos vemos el patrón agudo, que son aquellos pacientes que tienen el antígeno de superficie, el core IgM, el antígeno E y obviamente la carga viral positiva. Nosotros en la aproximación diagnóstica y terapéutica de esos pacientes generalmente no pedimos ni carga viral, ni antígeno E, ni anticuerpo contra el E, porque no cambia para nada lo que vamos a hacer con el paciente. Solamente evaluamos el antígeno de superficie y el IgM contra el core. Los pacientes que tienen una hepatitis resuelta por virus B son aquellos que tienen anticuerpos contra el antígeno de superficie y tienen su cicatriz con core IgG.
Los pacientes que fueron vacunados únicamente tienen el anti-HBs de la vacuna, todos los otros marcadores son negativos. Los pacientes que son crónicos son aquellos que tienen persistencia del antígeno de superficie, tienen persistencia del core IgG y según si están replicando o no van a tener antígeno E y anti-HBe y la carga viral va a ser variable. Existe una mutante pre-COR-COR, que son aquellos pacientes que el virus no es capaz de expresar el antígeno E y por lo tanto a pesar de que estén replicando siempre van a tener antígeno E negativo. Y los otros pacientes son los portadores crónicos inactivos del virus de la hepatitis B, que son aquellos que tienen antígeno de superficie, tienen IgG contra el core, no tienen antígeno E y tienen anticuerpo anti-HBe. Generalmente la carga es baja, menor de 2000 COP unidades. Estos son los casos que les mencioné. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Sí? Okay. Estos son los casos que les mencioné. Entonces este es un hombre de 16 años, está en 10º de bachillerato, le hicieron unas pruebas de chequeo y le encuentran este perfil hepático. ¿Alguien tiene alguna opinión de ese primer perfil hepático? ¿Cuántos minutos? Ok. ¿Ya? ¿Nadie? ¿A nadie le llama nada la atención? Teniendo en cuenta que las transaminasas más o menos se consideran normales hasta 40, la fosfatasa más o menos hasta 150 y la gamma hasta 40. Janice, ¿por qué? Bien, ¿alguien más? Muy bien. No tiene ningún antecedente, es sano, no consume ninguna cosa, está completamente aliviado. La ecografía es normal. Muy bien. Es un caso típico de crecimiento. Es común en la consulta. Un paciente joven, sin antecedentes, sin nada, con una elevación casi que aislada de la fosfatasa alcalina de manera leve, que expresa únicamente el origen óseo de la fosfatasa por los patrones de crecimiento. Esta segunda mujer, 52 años, con el patrón que ustedes ven ahí. ¿Ya? Muy bien, o sea, es colestásico. O sea, bioquímicamente es colestásico. ¿Qué más les llama la atención? Entonces dijeron que es un patrón colestásico. Ojo con la palabra obstructivo. Obstructivo es diferente a colestásico. ¿Sí? No todas las colestasis son obstructivas. La obstrucción puede dar colestasis, pero no todas las colestasis son obstructivas. Si uno ve solamente el perfil hepático, puede decir es una colestasis. ¿Listo? Después de decir que es una colestasis, ¿qué sigue? Dicen que puede ser de origen hepático. Si es colestásico, ya estás diciendo que es de origen hepático. Tiene la fosfatasa y la GGT alteradas. Lo que sigue es una imagen. Ojo, sigue una imagen. Ya le hicieron una imagen y la imagen está normal. Anticuerpos antimúsculo liso positivos es el caso típico de una cirrosis biliar primaria. Mujer en la mediana edad de la vida, generalmente consultan por astenia, dinamia, fatiga, han consultado muchos años por prurito, las ha manejado con todos los antihistamínicos posibles, con todas las cremas posibles y tienen este patrón de presentación. El tercer caso, un hombre de 32 años con este perfil hepático.
¿Alguien? No tiene antecedentes, no tiene síntomas, está aliviado. ¿Qué tiene? ¿Es colestásico? Dicen que no. ¿Es hepatocelular? Entonces, ¿qué es? Únicamente es una elevación aislada de la GGT, como les mencioné, que es muy inespecífica, que es muy común en los pacientes jóvenes, obesos, consumidores crónicos de licor o que consuman otros medicamentos, con una hiperbilirrubinemia leve a expensas de la indirecta, que muy seguramente, después de estudiarlo, será un Gilbert. ¿Listo? Este más fácil. ¿Patrón? Patrón hepatocelular, muy bien, típico de cualquiera de las hepatitis agudas, ya sean virales, tóxicas, muy seguramente una hepatitis más leve, no creo que alcance a corresponder a una tóxica ni a una hipoxicoisquémica. Este que sigue, mujer de 36 años. ¿Qué patrón tiene? ¿Qué patrón tiene? Ninguno, muy bien, solamente elevación aislada de la GGT inducida, siempre interrogar acerca de medicamentos, ¿listo? Y esta mujer de 47 años, gordita. Patrón hepatocelular, ¿sí? Y generalmente es típico que consulten por dolor abdominal, náuseas, vómito. Al día siguiente se hace un nuevo perfil y mejora rápidamente, con fosfatasa alcalina completamente normal porque todavía no ha dado el tiempo para que se induzca. La GGT levemente elevada seguramente por su obesidad, sin hiperbilirrubinemia. Listo, que puede que corresponda a una obstrucción aguda de la vía biliar. Muy bien, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas tardes. En el caso de un paciente, de los que vemos normalmente para el manejo del acné, que están tomando Roacutan, alguna de estas cosas, ¿hasta dónde podemos tolerar, digamos, la alteración de las cuevas hepáticas? En el caso de la hepatotoxicidad por medicamentos, de forma arbitraria, se han escogido 2 puntos de corte que igual se usan para casi que todos los medicamentos. Si el paciente tiene menos de 3 veces de elevación de las transaminasas, se puede observar mientras esté asintomático. Si el paciente tiene más de 3 veces las transaminasas, es mejor estar pendiente de los síntomas específicos y si tiene algún síntoma, se debe suspender. Y si el paciente definitivamente, a pesar de no tener síntomas, tiene más de 5 veces elevadas las transaminasas, se debe suspender. Eso se usa casi que para todos los medicamentos. Es una regla traída de la toxicidad por anti-TB, pero lo usamos en la práctica clínica con todos los medicamentos. Una cosa que no les mencioné en cuanto a los medicamentos es que en las alteraciones del perfil hepático secundarias a medicamentos existe una regla muy clara para definir qué pacientes tienen un patrón hepatocelular, qué pacientes tienen un patrón colestásico y qué pacientes tienen un patrón mixto. Y lo que usamos es la relación que existe entre la ALT y la fosfatasa alcalina. Si esa relación es mayor de 5, el patrón es hepatocelular. Si está entre 2 y 5, el patrón es mixto. Y si es menor de 2, el patrón es colestásico. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, muchas gracias. En la ALT y la fosfatasa alcalina. ALT y fosfatasa alcalina. La relación es mayor de 5, hepatocelular; si está entre 2 y 5, mixto; si es menor de 2, colestásico. A pesar de que esa regla está hecha más para la toxicidad hepática, cuando vemos alteraciones bioquímicas que son difíciles de interpretar, también la usamos en otro tipo de circunstancias. Esta fotografía es para que recuerden que la universidad no solamente es la facultad, también está Ciudad Universitaria con todo lo que Ciudad les puede ofrecer. ¿Listo? Muchas gracias. Sí.